Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables oyentes de esta Z101, los amables compañeros aquí presentes. La presión tributaria. La presión tributaria se define como la cantidad de dinero que recauda el gobierno del cobro de impuestos a través de la DGI, a través de la Dirección General de Aduanas, a través de la Tesorería de la Tesorería Nacional. La cantidad de dinero que recauda el gobierno, que recibe el gobierno para su presupuesto con relación al Producto Interno Bruto. En la República Dominicana se estima que la presión tributaria, es decir, todo lo que recauda el gobierno dentro de nuestra economía, es de alrededor del 14.5% del PIB. Y tenemos años sin pasar del dichoso 14.5% del PIB, porque nuestro Producto Interno Bruto, aunque aumentamos un poco nuestra presión tributaria, aumentamos nuestras recaudaciones a través de los organismos correspondientes, nuestro Producto Interno Bruto crece todos los años, entonces sigue manteniéndose en una proporción porcentual prácticamente igual. Ahora, dentro de una economía como la nuestra, un Producto Interno Bruto que hoy día es de 84 mil millones de dólares, nuestra presión tributaria de 14.5%, si tomamos en cuenta que esa presión tributaria, que son las recaudaciones del Estado, está por debajo de los gastos del Estado, porque entonces resulta que el gobierno gasta todos los años alrededor del 17% del Producto Interno Bruto, lo cual hace que haya un déficit equivalente a 2.5% del Producto Interno Bruto. Ese es el déficit de la diferencia entre ingresos y gastos que hemos venido registrando durante los últimos años en términos promedio como porcentaje del PIB. 2.4% del PIB, 2.5% del PIB, 2.6% del PIB y así sucesivamente. Si nuestra presión tributaria, o sea, nuestras recaudaciones son 14.5% del PIB y nuestros gastos como Estado, lo que gasta el gobierno para sustentar o sostener el Estado, es de 17% del PIB más o menos, entonces tenemos un déficit de 2.5%. Que tomando en cuenta que nuestro Producto Interno Bruto es de 84 mil millones de dólares, ese déficit de 2.5% del PIB equivale más o menos a 2.100 millones de dólares. Y cuando lo llevamos a pesos, a una tasa de un 51%, es más de un 51%, pero vamos a poner un 51%. Entonces tenemos que eso equivale más o menos a 110 mil millones de pesos. Entonces, el déficit anual, que yo decía al principio del programa, al principio de cuando llegaba a las 5 de la tarde, que nuestro déficit promedio anual ronda entre 75 mil millones y 90 mil millones, pues este año pudiera ser que llegue a 100 mil millones de pesos si el déficit se mantiene en 2.5% del Producto Interno Bruto, asumiendo el tamaño del Producto Interno Bruto actual. 2.5%, más o menos 110 mil millones de pesos. El periódico Diario Libre está publicando hoy en su portal un informe que publica a su vez la Dirección General de Impuestos Internos, donde hace referencia a los niveles de evasión, tomando como año de referencia el 2017. Y dice el informe de la DGI, que se publica en el periódico Diario Libre, calzado con la firma del periodista y amigo Edwin Ruiz, que la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas en la República Dominicana durante el año 2017 se estimó en un 61%. Que la evasión del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el año 2017 se estimó en más o menos un 57%. Que la evasión del ITEVIS para el año 2017, no estoy contando el 2018, se estimó en 43.6% del Producto Interno Bruto, en un 43.6% la evasión del ITEVIS. Y hace referencia a que en el caso del impuesto sobre la renta de las empresas y del ITEVIS, con relación a 10 años antes, es decir, al 2007, aumentó en varios puntos porcentuales. Quiere decir que los niveles de evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y del ITEVIS, que también le corresponde transferirlo a la DGI como agentes de retención a las empresas, ha aumentado en varios puntos porcentuales en los últimos 10 años, partiendo de 2017, o sea, desde 2007 al 2017. Nos imaginamos que en el 2018 también fue igual. Pero dice ese informe, no solo que ha aumentado la evasión del impuesto sobre la renta de las empresas y ha aumentado la evasión del impuesto del ITEVIS, sino que en el caso de la evasión del impuesto
sobre las rentas de la persona física se ha reducido en varios puntos porcentuales con relación a 10 años antes. Pero quiero poner de referencia que esos niveles de evasión a los que hace referencia el informe de la DGII equivalen al 9.4% del Producto Interno Bruto al 2017. Y hemos dicho que en los últimos años el gobierno viene arrastrando un déficit de 2.5% del Producto Interno Bruto. 9.4% del Producto Interno Bruto indica que si nosotros no tuviéramos ese nivel de evasión en el ITEVIS y en el impuesto sobre la renta de las empresas, entonces en vez de tener una presión tributaria de 14.5%, tendríamos una presión tributaria de 23.9%. 14.5%, que es el nivel actual, más el equivalente a 9.4% de evasión del impuesto sobre la renta y del ITEVIS de parte de las empresas, te suma entonces 14.5% más 9.4%, 23.9%. Por lo tanto, nuestro nivel de presión tributaria sería bastante bien holgado, sin aumentar los impuestos, sin crear nuevos impuestos, simplemente reduciendo a cero la evasión del impuesto sobre la renta y del ITEVIS, que estima para el 2017 o que estimó para el 2017 en esos niveles la Dirección General de Impuestos Internos, que es la que recauda, que es la que cobra esos impuestos. Bueno, si le agregáramos ese 9.4% de recaudación efectiva a ese 14.1%, entonces tendríamos que, en lugar de tener un déficit anual de 2.5%, tendríamos un superávit anual de 7% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque si al 9.4% usted le resta 2.5% de déficit, entonces todavía le sobran 7 puntos porcentuales. 7% del Producto Interno Bruto. Tendríamos un superávit equivalente a prácticamente el triple del déficit que presentamos actualmente. O sea, tendríamos un superávit de 300,000 millones de pesos, en lugar de tener un déficit de 110,000 millones de pesos. Pero vamos a conformarnos con la mitad, con que ese nivel de evasión del impuesto sobre la renta y del ITEVIS, al cual hace referencia la DGI, no se reduzca por completo, sino que nada más se reduzca en la mitad. Por lo tanto, en vez de equivaler a 9.4% del PIB al 2017, pudiera ser un 4.5%, 4.6% del PIB. Entonces, si le restamos ese 4.5% a ese 4.5%, 4.6%, el 2.5% de déficit que viene presentando nuestro presupuesto todos los años, entonces como quiera tendríamos un superávit equivalente a 2% del Producto Interno Bruto, que serían más o menos 90,000 millones de pesos de superávit, reduciendo solamente a la mitad la evasión del impuesto sobre la renta y del ITEVIS de las empresas dominicanas, de acuerdo con lo que dice la DGII y que publica el periódico Diario Libre en su portal. O sea, eso es una ganga para la eficiencia del Estado, una ganga para nuestros precandidatos a la presidencia y posteriores candidatos a la presidencia y para el próximo presidente de la República, que pudiera tener la oportunidad de, solo reduciendo a la mitad los niveles de evasión que tenemos actualmente en solo 2 renglones impositivos, sin incluir los otros, pudiera tener no solo una eliminación del déficit operativo, relación ingreso-gasto, sino que pudiera tener un superávit de alrededor de un 2% del Producto Interno Bruto, que le serviría entonces ¿para qué? Para detener por completo ritmo de endeudamiento anual y al mismo tiempo para pagar en parte de la deuda que se va venciendo cada año. Porque te están sobrando 100,000 millones de pesos, de lo cual tú pudieras tomar 50,000 millones para aumentar las inversiones públicas y los otros 50,000 millones para abonárselo a las deudas, y así te endeudas menos. Entonces, no solo puedes ir reduciendo el ritmo de endeudamiento anual, porque no tienes que endeudarte para buscar los 2.5% de déficit del PIB, ni tienes que endeudarte entonces para buscar la cantidad extraordinaria que se tiene que buscar con préstamos para poder pagar intereses y capital vencido cada año. Para que ustedes tengan una idea, señores, este año el gobierno dominicano se está endeudando
por más de 4.400 millones de dólares. Y ese endeudamiento por más de 4.400 millones de dólares es para cubrir el déficit de 2.5% del PIB del cual le menciono y para cubrir entonces los vencimientos de deuda. Y esos son los temas que va a tener que tratar de manera seria el próximo candidato a la presidencia del PLD y el próximo candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, porque uno de esos dos partidos es el que va a ganar las elecciones el próximo año. Y este país no puede seguir en los próximos 4 años exhibiendo el crecimiento económico que exhibe con base al nivel de endeudamiento que viene exhibiendo durante los últimos 15 años, desde el 2004, o bueno, antes, desde el 2019 años hasta la fecha. Así que esperemos que nuestros aspirantes a la presidencia se tomen en serio esa partecita de nuestra economía dominicana.